Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, saludos cordiales, un live de última hora y realmente de urgencia, de emergencia, diría yo, después que se han desarrollado una serie de acontecimientos impresionantes. Les contaba hace un rato, el embajador de Cuba en Rusia salió a decir de que Cuba no se oponía a que participaran los cubanos en la guerra en Rusia. Esto lo dijo el embajador de Cuba en Rusia, en Moscú. Resulta que se hace un escándalo, todos los medios internacionales empezaron a compartir esto. Estados Unidos revela finalmente que tuvo una reunión secreta con Cuba en Washington para hablar sobre varios temas, entre ellos la guerra en Ucrania y la participación de cubanos en Ucrania. Y bueno, todo se ha desarrollado muy rápidamente. Aquí les tengo un analista de primer nivel, Juan Antonio Blanco, de Cuba Siglo XXI, para hablar sobre esto, porque resulta que hace apenas unos segundos Bruno Rodríguez Parrilla saca una declaración tratando de desmarcarse por completo de lo que dijo su propio embajador en Moscú, de que Cuba no tenía ningún problema en que los cubanos fueran a la guerra. Ahora dice Bruno que no, nosotros estamos contra el mercenarismo. No, pero si tu embajador en Rusia dijo otra cosa. Bueno, muy buenas tardes, Juan Antonio. Los acontecimientos están moviéndose muy rápido. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? Bueno, lo que esto demuestra es que este equipo gobernante en la isla no solamente es incapaz de producir papa y azúcar, tampoco sabe manejar las relaciones exteriores del país y pone a un mequetrefe, que no es ningún mequetrefe porque tiene una posición muy importante, embajador de Cuba en Moscú, no es nada desdeñable, a dejar que haga una declaración para tener que salir a desmentirla Vamos, corriendo. vamos a ver quién es. Vamos. Todas partes. Lo que este hombre ha dicho crea una crisis con Occidente y le crea una crisis hasta con los propios rusos dentro de Moscú, que es el país Tú, donde él está representándose. tú decías algo que es muy importante y que es claro, casi no se ve, déjame agrandar aquí. Este no es ningún cualquier mequetrefe, es un señor, el embajador de Cuba en Rusia, quiero decir, el que hizo estas declaraciones de que Cuba no tendría ningún problema en que los cubanos participaran en la guerra, que por cierto, hoy agarraron al primer mercenario cubano del lado ruso, que estaba combatiendo, estaba en la primera línea rusa y los soldados ucranianos lo han capturado y lo están llevando al interior de Ucrania. Así que imagínense ustedes la que se está armando. Pero vamos a ver quién es este personaje, el que hace esta declaración. A ver, porque yo conozco cómo es la gente del régimen cubano y después dice que yo estoy inventando esto. Véanlo aquí. Bueno, está en ruso, pero ustedes la pueden buscar y está en todos los medios de prensa. Este es el embajador. El embajador dice que Cuba no tiene ningún problema en que los cubanos participen en la guerra rusa, en el nuevo orden mundial, porque así les gusta hablar a estos personajes. Pero vamos a ver quién es el señor embajador Julio Antonio Garmendia Peña, nacido en 1952. Esto es información oficial. Graduado en 1975 en el Instituto en Licenciatura de Lengua y Literatura Rusa en la Unión Soviética, Instituto de Lenguas Extranjeras de Moscú. En el 80 se gradúa en Ciencias Políticas en La Habana, en el 93 en la Escuela de Defensa Nacional, y ahí tienen la trayectoria. Es decir, este no es un pobre diablo, este no es un tipo que no sepa lo que se está cocinando y el peso de las declaraciones que él estaba dando. Si estamos hablando, fíjense, desde 1999 ya está metido en Rusia, bueno, desde antes, desde el 89, fíjense, y desde el 82 era viceconsejero y consejero económico de la Embajada de Cuba en la URSS. Imagínense ustedes. Es decir, toda una vida ha estado trabajando ahí. Embajador de Cuba en Ucrania en el 2004, el 2008. Es decir, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un peso pesado de la política exterior cubana. Y este hombre es el que acaba de decir, nosotros no tenemos ningún problema, es decir, el gobierno cubano, porque él habla por boca del gobierno cubano, en que los cubanos participen en la guerra. Inmediatamente sale Bruno Rodríguez Parrilla. Vamos a ver lo que dice Bruno Rodríguez Parrilla. Este es un tuit de hace un rato. Sale Bruno intentando reducir daños. Bueno, ahí estoy yo metiéndome con Bruno. Pero dice Bruno, la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano conforme a la legislación nacional es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Esto no fue lo que dijo su embajador. ¿Por qué hay esta dicotomía?
Juan Antonio, ¿cómo lo ves tú? El embajador, yo creo que ha caído en una trampa que le han posiblemente tendido los propios rusos para que hiciera algún tipo de declaración que contemporarizara con una actividad que ellos han venido llevando conjuntamente con La Habana y que de pronto les ha explotado en la cara quizás antes de tiempo. En el sentido de que, no voy a entrar aquí, yo creo que eso ya ustedes lo han hablado muchas veces, la imposibilidad de que hubiera una red rusa en Cuba reclutando gente a espaldas del gobierno cubano. Eso es Exacto. una ficción completa. Es imposible que todas esas personas a las que no necesitan, efectivamente, no necesitan visa para viajar a Rusia, pero necesitan que le estampen en el pasaporte el cuño, el sello de salida y que no se lo hayan estampado a ninguno. Entonces, ¿cómo pasaron esa gente a la pista y se montaron en el avión? ¿Se lo sacaron por la zona de protocolo o lo pasaron como si fuera un desfile del 1 de mayo por delante de la cabina de inmigración? Y mientras tanto, meses esta persona ahí reclutando, los cubanos hablando uno con otro, oye, ¿qué tú crees? Nos vamos para tal lado. Todo eso se habla por teléfono, por celulares, y la Exacto. seguridad del Estado no se enteró de nada. Realmente, vaya, eso no se lo cree nadie. Eso es una sociedad no solamente cerrada, totalitaria, es un Estado policíaco. Y ahí el más infeliz que un día va con su pasaporte en regla y su pasaje en la mano para tomar un avión, para ir a una conferencia internacional, en el aeropuerto le dicen, oye, usted no puede salir porque lo tenemos en una computadora regulado. ¿Cómo van a pasar cientos de cubanos y que nadie le llamó a eso la atención por la vía migratoria? Eso es imposible. Eso es Ahora, imposible. este señor se arma el lío y este señor en Rusia, para tratar de decirle a los rusos, oiga, mire, yo soy el embajador aquí, queremos las mejores relaciones, allá parece que determinaron que este era el momento de deslindarse de este problema porque nosotros vamos a continuar esta ayuda, pero vamos a tratar de tomar distancia de esta red para que no aparezcamos involucrados directamente. Quizás no le cayó eso bien a alguien arriba en la jerarquía en Moscú y le dijeron, bueno, mira, tú tienes como embajador aquí que dar una aclaración, tratar de manejar esta situación. Y la declaración que este hombre ha dado es inadmisible hasta en una escuela de kindergarten aquí en Miami. O sea, es decir, hay una guerra de agresión a otro país. Así ha sido reconocido en la ONU, en todas partes. Entonces, Cuba es uno de esos países excepcionales, junto con otros países que están en la lista de terroristas, o sea, Corea del Norte, Siria, que están a favor de esa guerra y han colaborado con Rusia en esa guerra. Entonces, una cosa es que tú te metas en ese rollo y asumas el peso de tu responsabilidad, porque has asumido eso, y otra cosa es que te vanaglores de eso a los cuatro vientos y después venga el embajador el tuyo en Moscú y diga, no, 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 aquí todo el que quiera ir a pelear por los rusos puede ir a pelear por los rusos sin problema. Eso es una bomba en cualquier capital occidental. Aquí tienen que estarle pidiendo explicaciones a todos los embajadores cubanos en París, en Roma, en Justo, todos lados. justo después que la Unión Europea dice, asumió y las disculpas del régimen cubano y dijo, no, no, nosotros creemos que el régimen, que el gobierno cubano está haciendo todo lo posible por controlar este grupo de personas que estaban haciendo esto de manera ilegal, etcétera. Justo después viene el embajador de Cuba en Rusia a decir de que no, no están en contra de que vayan a combatir contra Ucrania. Y me llama mucho la atención, porque de hecho el embajador lo explica claramente, ahí está, miren, les puse Reuters por si acaso, ¿no? Porque lo otro está en ruso y la mayoría de nosotros no sabemos ruso, pero ahí lo dice, Cuba no está en contra de la participación de sus ciudadanos en la guerra de Rusia contra Ucrania, según dijo el embajador, el embajador en Moscú, que estaba explicando, hablando de todo esto, de los esfuerzos del régimen cubano por detener este tráfico de personas. Entonces, yo creo que está clarísimo y luego hay otra cosa que me llama mucho la atención. Cuando explota este escándalo,
inmediatamente Bruno trata de ir a apagar el fuego porque, y a propósito, aquí tengo lo que América Noticias, el canal de televisión para el que yo trabajo, le preguntó al Departamento de Estado hace unas horas, le preguntó al Departamento de Estado, ¿es cierto que se reunieron? El Departamento de Estado ya le había dicho a Martín Noticias que se habían reunido, pero nosotros le preguntamos algo más, le dijimos, ¿es verdad de que ustedes hablaron allí de Rusia y de la participación de los cubanos en Ucrania? Y aquí tengo la respuesta, dice la respuesta textual. Estamos profundamente preocupados por los informes que alegan que jóvenes cubanos han sido engañados y reclutados para luchar por Rusia en su brutal invasión a gran escala en Ucrania. La necesidad de Rusia de utilizar el engaño para atraer combatientes extranjeros indica tanto su debilidad militar como su desprecio por la vida humana y seguimos monitoreando de cerca la situación. Ellos dicen que no confirman, no tienen elementos para confirmar ningún tema relacionado con estas alegaciones de Cuba, de que tienen detenidas a 17 personas, etcétera, pero es un tema del que evidentemente sí hablaron y por eso es que Bruno tiene que salir a apagar el fuego porque sabe que se le va a complicar la situación mucho después que se ha descubierto la verdad. La verdad la dijo el embajador allí en Rusia. Lo cierto es que lo que ha destapado el embajador cubano en Rusia es una caja de Pandora en que ahora han quedado mal con todo el mundo. Han quedado mal con los rusos, han quedado mal con los americanos, han quedado mal en las capitales occidentales, han quedado pésimamente mal en Ucrania, donde ya el equivalente de Bob Menéndez en el Parlamento está reclamando, está haciendo un llamado a las democracias occidentales a que rompan relaciones con Cuba, y seguramente que si él le pide a otros que rompan relaciones con Cuba es porque él va a promover también esa postura dentro del Parlamento con relación al propio gobierno ucraniano. O sea, esto es un desastre, es una catástrofe diplomática lo que se ha desatado con las declaraciones de este hombre, y eso no tiene arreglo. No hay Una forma catástrofe. de lo que hizo. Bueno, es tremendo lo que está sucediendo y por cierto, con el mismo tema entre Rusia y Ucrania es importante decir que hay presiones, según me han comentado, porque Ucrania no ha podido pagar el alojamiento, la zona esta de la embajada en La Habana y cuentan por ahí, dicen en los pasillos diplomáticos, que hay presiones por parte del régimen cubano por parte de Rusia al régimen cubano para que desalojen a los ucranianos de su embajada. Y esto, bueno, evidentemente podría tensar mucho más las relaciones entre Cuba y Ucrania y también, por supuesto, Rusia quiere eso y Rusia quiere que muestren un mayor apoyo a su invasión. Y Cuba lo que ha hecho es que se abstuvo varias veces para intentar estar en un punto medio y no enfurecer a los americanos porque a la misma vez quieren mejorar las relaciones para evitar las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. También la línea que ha promovido Cuba, esa línea de abstención en las votaciones en los organismos multilaterales, es una línea interesante porque lo que ellos hacen en realidad es disminuir el número de condenas explícitas con un voto a favor de la resolución entre países latinoamericanos, árabes, africanos, con los cuales tienen influencia por el movimiento de países no alineados, por el grupo de los 77. Entonces han construido una narrativa justificatoria para asumir esa abstención, que es que ellos están por la paz, ellos no quieren que la guerra continúe, quieren que se paralicen las operaciones. Por supuesto, nunca pidieron que se paralizaran las operaciones cuando los rusos iban directamente para Kiev. En ese momento no le ocurrió a nadie pedir que paralizaran las operaciones. Quieren ahora que los están sacando a patadas de Ucrania, que paralicen las operaciones y se quede todo el mundo donde estaba en el 2014, donde ya le habían arrebatado un gran pedazo del territorio nacional a Ucrania, los rusos. Entonces, es todo un fariseísmo que pasa por buenismo pacifista, pero que en realidad es una hipocresía que es mucho más palpable en ciertas circunstancias, como cuando van a votar en la Organización Mundial de la Salud la resolución
para condenar los bombardeos rusos a hospitales y a civiles. Y se abstienen, Cuba se abstiene y además promueve el abstencionismo de los demás países que tienen sobre los cuales tiene alguna influencia. O sea, Juan Antonio, sí, te quería mostrar, porque esto sí es la Cancillería de Cuba, se ve que le han dado la orden de combate y están desatados tratando de apagar este fuego, este escándalo que se ha desatado. Vean ustedes, esto acaba de salir también hace unos minutos. Esta es la declaración de Ileana Núñez Mordoche, directora de Europa y Canadá en la Dirección General de Asuntos Bilaterales del MINREX. Y ahí se las estoy abriendo. Bueno, básicamente es lo mismo. Ahí está, declaración de esta señora. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Ante la detección de la red de tráfico de personas, está tratando bueno, a ver qué dice, que está tratando de contener todo esto, que no forma parte del conflicto bélico, que está contra el mercenarismo. Esto es como, vamos, la orden de combate está dada arriba, todo el mundo a desmentir lo que dijo el embajador. Todas las cotorras salen detrás de Bruno a repetir la misma historia. Pero mira, esa frase que es como, digamos, la prueba de esta barcaza mal ensamblada, que es de Cuba no tiene nada, no es parte del conflicto bélico en Ucrania. Oigan, eso es para reírse. O sea, este conflicto es un conflicto híbrido. Este conflicto tiene 3 campos de batalla. El campo diplomático, ya yo me estaba refiriendo a lo que ellos hacen en el campo diplomático, y lo hacen desde el primer día. Así es. Justificando a los agresores, etc. El campo de la propaganda, donde ellos junto con los rusos y junto con aliados como Irán, Venezuela, Corea, Bolivia, narrativas para también justificar a los rusos, diciendo de que no, los rusos no son realmente los culpables de lo que ha sucedido. Es la OTAN que se acercó demasiado a la frontera, es Estados Unidos que ha menospreciado a los rusos en todo este tiempo. Y todas esas narrativas las siembran día tras día tras día en América Latina, en los países de habla hispana. Yo he estado en Madrid, he puesto el televisor en el lugar donde me estaba alojando y me ha salido Cubavisión y me ha salido Telesur con esa narrativa en medio de Madrid, Madrid que pertenece a la OTAN y que está peleando en esa guerra. Entonces, esto es ser parte del conflicto y de una forma muy activa. Lo único que faltaba, y ya está ocurriendo, era que se incorporaran directamente al campo de batalla. Y en eso es lo que están en este instante. Bueno, pues efectivamente ahí están, ya veo que el régimen cubano comienza a mandar a sus primeras clarias aquí, bienvenidas clarias. Dice que de dónde sacamos que el régimen cubano está mandando a jóvenes a Rusia. No lo digo yo, lo dice el embajador de Cuba en Moscú. Eso es lo más duro de todo esto. El embajador de Cuba en Moscú lo ha dicho. Cuba no tiene ningún problema en que los cubanos vayan a pelear por Rusia en la guerra contra Ucrania. Por supuesto, mi mensaje y el mensaje de Juan Antonio y de todos los que estamos en el exilio es: jóvenes cubanos, no se dejen engañar. Esa es una guerra imperialista, fratricida, una guerra injustificada del dictador Vladimir Putin contra un país soberano que es Ucrania. No se dejen engañar, $2,000 no vale su vida, no hagan eso, no vayan a una guerra de ninguno de los bandos, diría yo, ¿no? Pero especialmente mucho menos de parte del agresor. Hay una cosa que es importante enviar de mensaje también, Mario, y es no crean que va a haber perdón. O sea, si caen prisioneros como mercenarios en manos de los ucranianos, hay corte marcial porque ustedes son mercenarios y como tal no están protegidos por las leyes internacionales y los convenios internacionales, y le pueden aplicar una sanción muy grave, entre ellas el paredón de fusilamiento. Bueno, a Otros mercenarios de Siria, de Chechnya, los han fusilado. Así que acaban de capturar, una de las cosas que dicen los ucranianos es: si usted es mercenario y está peleando por Rusia en esta guerra, sepa que lo vamos a juzgar y lo vamos a fusilar. Entonces, ojo con eso, ojo con eso.
Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Un fuerte abrazo. A todos nos vemos más tarde y mientras tanto vayan y visiten Cuba Siglo XXI, que tiene muchísima información acerca de todos estos temas de Cuba, de la guerra, por supuesto, y de todo lo que está pasando en relación con el régimen de la isla. Gracias a todos. Abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.